Buenos días, mis amados. Que la paz del Todopoderoso esté en sus vidas. Que el Espíritu Santo inunde sus corazones en esta preciosa mañana. Somos el Ministerio Sendero de Salvación y te damos una cordial bienvenida a este servicio. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que llegue a todo y cada uno de los hogares donde nos están viendo en esta hora. Esperemos que estés tú conectado allí y apartes este tiempo para poder compartir la palabra por este medio. Queremos orar por ti, estamos orando y queremos saludarte, decirte que te amamos, que te extrañamos, que desde lo más profundo de nuestro corazón estamos todos los días clamando al Dios vivo por ti, pidiendo que el Espíritu Santo haga una visitación en tu casa, en tu hogar, en tu familia, declarando y creyendo a la palabra que dice que en tiempo de aflicción el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y te invito allí a la palabra y vamos a leer un salmo en esta preciosa mañana. Y es el Salmo 20, es una oración pidiendo y declarando la victoria. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 20. Es un salmo de David. Aleluya, un salmo cantado, pero aquí lo vamos a leer. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia, escucha esto, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas tú y yo, nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Jehová salva, que el Rey nos oiga en el día que le invocan. Vamos a orar. Allí donde tú estás, te invito a que inclines tu oído y entremos en comunión con el precioso Espíritu Santo. Amado Padre y Dios, excelentísimo Señor Dios nuestro, creador del cielo y de la tierra. Señor, tu palabra dice que donde hay uno o dos, Señor, no importa el sitio, pero si tu Santo Espíritu está ahí, tú estarás y escucharás desde los cielos, Señor, y estarás atento a nuestro clamor, Señor. Aquí habemos muchos, Señor, que en esta hora estamos conectados, que nuestros corazones están entrelazados a través de la distancia, Señor, que estamos clamando y estamos buscando tu rostro, Señor, para alabarte primeramente, para glorificarte en esta mañana, creyendo que tú estás aquí en nosotros, que tú estás en los hogares, que tú estás allí en los trabajos, estás en las oficinas, que estás en las empresas, que estás allí donde haya una persona en esta hora que esté invocando tu nombre, creyendo que tú eres todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tú no has cambiado, que en ti no hay variación de conducta. Ese es el Dios que clamamos en esta hora, el que hizo los cielos y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová nuestra justicia, nuestra bandera, nuestro salvador, nuestro sanador, Elohim, Dios de justicia, Dios de paz, Jehová esperanza nuestra, Rey mío, Dios mío. A ti es que estamos clamando, Señor, en esta hora, Señor. Yo sé que tu oído no se ha grabado para escuchar nuestro clamor. En esta hora estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón primeramente, Santo Dios de Israel. Señor, perdónanos, Santo. Señor, no tengas en cuenta nuestra maldad, Señor. Sabemos que hemos hecho lo malo delante de ti, pero tú también, tu palabra me dice y me enseña que si confesáramos nuestros pecados, tú que eres fiel y justo, no te acordarás más de ellos, no harás más memoria de ellos, Señor, y nos perdonarás, Señor. Y escuchando esto, Señor, nos tenemos que apartar y volvernos a la reconciliación contigo, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que tú tienes el control absoluto de todo, Señor, creyendo que tu paz, que tu misericordia, y nos humillamos, Dios de la gloria, pidiendo tu vindicación, Señor, pidiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en las vidas y en los corazones en estos momentos, Señor, pidiéndote que seas tú trayendo, oh Dios de la gloria, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la que proviene del hombre,
porque la paz que proviene del hombre es pasajera, es ficticia, sino la paz que viene de parte del Dios de dioses, Señor de señores, el hacedor de maravillas, de ese que dijo que es y que será por los siglos de los siglos, que aunque todo esto pase, Él permanecerá por siempre. Y es a ese Dios el cual nosotros clamamos en esta mañana, es a ese Dios el cual nosotros invocamos, es al precioso Espíritu Santo que se mueve, el omnipresente, el omnisciente, que está aquí con nosotros, pero que también está ahí en tu hogar, que también está tocando las fibras de tu corazón, para que seas tú allí donde tú estás sintiendo la presencia del Dios vivo. Yo te invito en esta hora para que tú levantes tus manos y te pongas en comunión, entres en una verdadera comunión, una verdadera intimidad con el precioso Espíritu Santo, para que Él se pasee allí donde quiera que haya en estas horas una persona enferma, una persona afectada. Ahora, Dios, Espíritu Santo, paséate, llénalos, Dios. Llénalos, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Nazareno de gloria. Ahora, paséate de norte a sur, de este a oeste, en esta geografía de Colombia. Paséate en esta hora, en esta geografía, Señor mundial, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos clamando por misericordia. Tú dices en tu palabra que si tu pueblo se humilla, Señor, que si tu pueblo clama, y aquí estamos muchos humillándonos, Señor. Aquí estamos muchos clamándote, Señor, para que seas tú, Señor, teniendo misericordia de nosotros. Señor, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Yo sé que tú has escuchado. Yo sé que tú estás escuchando el clamor de tu pueblo, mi Cristo, mi Señor. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y está hecho por el poder de tu palabra, Señor. Mi amado, ahora te invito a que escuches la poderosa palabra y paso al apóstol Jesús Fuente, que es el portador de la palabra que está. Dios bendiga tu vida en esta preciosa mañana de domingo, en el cual pues estamos aquí una vez más con el propósito de estudiar la santa y bendita palabra del Señor. Rogamos al Espíritu Santo que sea nuestro guía, sea nuestro ayudador en este tiempo maravilloso. Y el tema que hoy quiero tratar, quiero que te quedes hasta el final, porque es un tema que nos compete a todos en estos tiempos difíciles, y lo he titulado, tal como el Señor me lo inquietó en esta madrugada, un llamado a la oración íntima con Dios. Y le preguntaba al Señor cuál era el propósito de todo este proceso que estamos viviendo, y podía visualizar en mi espíritu que la iglesia no ha entendido qué es lo que acontece en el campo espiritual. Y quiero que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, quiero que vayas conmigo a esa porción de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 26, y quiero que vayas conmigo al verso 36 en adelante, y es el pasaje cuando Jesús ora en el Getsemaní, y dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice la Biblia, en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y quiero que tengas pendiente esta porción especial, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo decides. El verso 46: vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Bendito sea el Señor. Mientras toda la humanidad está centrada en los acontecimientos externos de este último siglo, la iglesia de Dios debería estar de rodillas en oración, buscando la dirección divina tal y como Jesús lo hacía. Así también como Él lo enseñó y como lo dejó establecido, como lo dejó ordenado. Es curioso ver cómo la iglesia ha adoptado sus propios métodos para acercarse a Dios, dejando de lado los verdaderos principios establecidos por Él. En estos tiempos de crisis, los acontecimientos que invaden el mundo entero, las redes sociales están cargadas de comentarios y acciones, aún del mismo pueblo de Dios, que nada tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos en estos últimos tiempos. Gente decretando sobre las plagas, gente decretando sobre la naturaleza, gente decretando sobre la enfermedad, cuando el que decreta es Dios. A nosotros solo nos corresponde humillarnos ante Él y rogar por si Él quiere cambiar las cosas. Su propio Hijo lo hizo en el huerto de los olivares. En el verso 39 de este pasaje que acabamos de leer, dice que yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú lo decides. ¿Y sabe por qué está aconteciendo esto? De que le hablaba de la iglesia. Porque como iglesia hemos perdido el norte. Hemos perdido la intimidad con Dios. Hemos dejado de lado la oración de humillación en el secreto de Dios. Ahora solamente vemos un pueblo desenfrenado declarando palabra y reprendiendo sin ninguna autoridad. Y lo tremendo es que el problema sigue ahí. Satanás sigue ahí. Hoy en esta corta enseñanza que Dios me permitió en la madrugada y Dios me hablaba, voy a hablar de algunas llaves para acercarse en oración, algunos principios de reino que solo se consiguen a través de la oración. Y el primer principio que quiero hablarte hoy es que la oración es la llave para abrir las riquezas de Dios. Óyeme bien. Para abrir las riquezas de Dios. No son los pactos que tú pretendes hacer. No es profetizando cosas que no están en el corazón de Dios. Es orando. Orando que conseguimos abrir las riquezas de Dios. En Mateo capítulo 15 del 25 al 28 dice que esta mujer vino y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Y Jesús le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Estoy hablando de la mujer sirofenicia. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en ese preciso instante su hija fue sanada desde aquel momento. La segunda llave del que quiero hablarte es que la oración es el colirio para discernir la obra de Dios. Y aquí es donde quiero fundamentar más este mensaje en esta mañana. Porque como iglesia hemos perdido el discernimiento. Hemos perdido ese enfoque. Nuestros ojos espirituales están cerrados. La iglesia en general está dormida, creyendo que de la forma como estamos acercándonos a Dios es la correcta. En algunos aún se ha cauterizado la conciencia. Y hoy quiero decirte que la oración es el colirio para discernir la obra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, dice la Biblia que Eliseo oró y dijo en la oración: Señor Dios, te ruego que abra sus ojos, los del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Todos recordamos el pasaje, lo que estaba aconteciendo. Estaba sitiado. Eliseo estaba sitiado y el siervo de Dios estaba asustado y decía, mira cómo estamos, nada más estamos tú y yo, pero nos han sitiado los enemigos. Pero mientras el siervo veía que estaban sitiados, Eliseo, el hombre de Dios, el hombre dedicado a la oración, a la intimidad con Dios, estaba viendo en el campo espiritual que los que estaban sitiados eran los enemigos, que ellos estaban libres, que ellos estaban protegidos. Y cuando se abrieron los ojos del criado, dice la Biblia, en el verso 17 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, que miró y el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego que estaban protegiendo a Eliseo. En Revelaciones capítulo 3 verso 18, libro de Apocalipsis, dice la Biblia, por tanto, yo te aconsejo que de mí, hablando el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza. Y al final dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio de que habla ahí las Sagradas Escrituras es la oración íntima con Dios. Que la oración es el canal de paz con Dios. En Filipenses capítulo 4 verso 6, el escritor sagrado plasma ahí, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego, con acción de gracias. Verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el abrigo en medio del peligro. Nehemías capítulo 4 verso 9 dice que Nehemías y su grupo oraban a Dios mientras estaban ahí sitiados por los enemigos. Y dice que y oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. El Salmo 127 a la altura del verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si en vano Jehová no guarda si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que la vigilan. La oración es el camino hacia el poder y hacia la comunión. Y esto es lo que ha perdido la iglesia. Cuando la iglesia pierde la oración íntima con Dios, pierde poder. Cuando la iglesia de Dios, cuando el creyente pierde ese tiempo de intimidad con Dios, pierde revelación. Cuando se pierde la oración, se pierde la cercanía hacia Dios. En Efesios capítulo 6, los versos 18 y 19, la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el verso 19 del mismo Efesios 6, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración, amado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, es el escape hacia todas las necesidades. En Hechos capítulo 2 verso 5 dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ese lindo relato nos muestra el poder de la oración. Pero fuera de la cárcel había una iglesia que estaba intercediendo, que estaba orando por él. Los hermanos se habían dedicado a clamar por la liberación de Pedro.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados y estaba sujeto con cadenas. Y los guardias delante de la puerta que custodiaban, mire todo la cantidad de seguridad que tenía Pedro. Pero cuando la iglesia ora, cuando la iglesia tiene intimidad, nada la puede detener. El arma más poderosa que Dios nos ha dejado a través de los tiempos es la oración. Es el clamor, la súplica, humillarse ante Dios, la súplica en el Espíritu. Y dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Aprendí una vez del mismo Señor que no es la cantidad de palabras o el grueso de tus palabras o lo que tú, o lo rebuscado de tu léxico, de tu lenguaje, lo que hace que la mano de Dios se mueva. Es la intención de tu corazón, es la humillación de tu corazón. Y me recuerda aquel hombre que estaba ahí postrado, humillado. Pero también había el otro hombre que se jactaba en su oración y le decía, mira Señor, yo no soy como aquel, yo doy, yo diezmo, yo hago esto y lo otro. No soy como aquel que está allá tirado. Pero este hombre humillado ante Dios, ahí tirado en un rincón, lo único que sabía, que pronunciaba era, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esta es la oración que mueve el corazón de Dios. Cuando nos humillamos, cuando la iglesia vuelve a humillarse ante Dios. El secreto de Elías, el secreto de Eliseo y de todos los hombres que impactaron el mundo antiguo era la comunión que había entre ellos y Dios. ¿Eh? Y esto que examinamos hoy es lo que significa un tema que voy a tocar y que sé que es muy álgido. Y por eso te dije que te quedaras hasta el final para que pudieras entender lo que Dios ha hablado a mi vida y lo que pude comprender, porque muchas iglesias se jactan de hablar de la senda antigua. Yo quiero examinar a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo que es la senda antigua. Y examinando las Sagradas Escrituras, podía ver claramente lo que es volver a la senda antigua. Y en Jeremías capítulo 6, en el verso 16, la Biblia dice, y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Miren esto, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mucha gente ha tomado que el vestir, que una cosa, la otra, y eso lo han llamado la senda antigua. Pero la senda antigua es la necesidad que tiene la iglesia de volverse a Dios, de no andar por nuestra cuenta. Y era lo que estaba aconteciendo en la iglesia, y es lo que está aconteciendo en la iglesia de estos últimos tiempos. La iglesia de estos últimos tiempos está creciendo, pero con habilidades humanas, y esa no es la voluntad de Dios. La iglesia debe caminar, debe crecer en la visión fresca, no con pensamientos intelectuales de hombre, sino con la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. Gente carnal, gente sin visión, gente sin la unción del Santo, son un estorbo para este tiempo de restauración de la iglesia que estamos viviendo. Ahí quiero llevarte en esta mañana.
Este tiempo es tiempo de restauración para la iglesia. Los que no conocen a Cristo, los que no tienen idea del mundo espiritual, están viendo el acabose, el fin de los tiempos, la problemática, los terremotos, las enfermedades, los problemas económicos, el virus y todas estas cosas. Pero le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios me traía paz y me decía, estoy restaurando a mi pueblo. Si tienes una relación con Dios, si tienes una visión de Dios, si tienes en realidad una comunión con el Santo, entenderás que son tiempos de recogimiento, son tiempos de intimidad con Dios, son tiempos en donde ya no estamos corriendo buscando que nos profeticen dinero, que nos profeticen carros, que nos profeticen viajes, estamos buscando un tiempo de calidad con el Señor. Estamos buscando la senda antigua. Dios ha permitido esto para que la iglesia se proteja, para que la iglesia busque al que puede acabar el problema, para que la iglesia entienda que separado de Dios nada podemos hacer. En vano nos ponemos a reprender y en vano nos ponemos a decretar cuando el que decreta es Dios. Y los decretos de Dios son ineludibles. Los decretos de Dios son eternos. Los decretos de Dios no puede derogarlos nadie, porque para que un decreto sea derogado se necesita que venga un rey superior, un mandatario superior al que lo decretó. Y como Dios no tiene nadie por encima, todo está bajo su poder, bajo su autoridad, bajo su dominio. Lo que Dios decreta permanece para siempre. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia de hoy. Como líderes de la iglesia de Cristo, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a la intimidad. No podemos seguir manejando la iglesia bajo nuestros criterios, bajo nuestros designios o bajo los cronogramas nuestros. El liderazgo bíblico, a través de los tiempos, es un liderazgo de una comunión plena entre el líder y Dios. Antes de Cristo, en los tiempos de Cristo y en los primeros tiempos después de Cristo, la iglesia buscaba al Señor. Pero lastimosamente se ha venido perdiendo con el tiempo este patrón, hasta llegar a convertirse en un liderazgo vacío, sin discernimiento, declarando palabras que Dios no ha dicho, lanzando profecías no autorizadas por Dios y llevando al pueblo a un letargo y a un falso crecimiento. El crecimiento de la iglesia de hoy no es como lo planificó Dios. Las iglesias hoy día crecen en número, pero no en crecimiento espiritual. Los templos están llenos, pero la iglesia está vacía, sin palabra, sin unción de Dios, sin poder de Dios. Y esto es lo que Dios quiere rescatar en este tiempo de la iglesia, la verdadera senda antigua, el tiempo de comunión con Dios, donde la iglesia descansa en su presencia aún en los tiempos de adversidad. El cristiano tiene que estar preocupado por lo que está aconteciendo, debe cuidarse, debe respetar, pero debe refugiarse debajo de las alas del Omnipotente. El cristiano no tiene que estarle preguntando a Dios por qué está pasando, sino qué quieres enseñarme. Buscar en la presencia de Dios la respuesta a los acontecimientos mundiales. Y entonces tendrás descanso. La senda antigua es el milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. Que Dios habite en medio de su pueblo. Que Dios habite en los corazones del creyente, del nacido de nuevo. No es una visita temporal en cada culto, como sucede muchas veces, sino una permanencia de Dios en medio de nosotros, que habite, que more y que gobierne a su pueblo como Él siempre lo ha querido. La iglesia está como en los tiempos de los reyes. Dios en ningún momento tenía intención de colocarle rey a su pueblo.
Me preguntarás, pero entonces, el primer rey, Saúl, ¿no fue colocado por Dios? Sí, Dios lo ordenó, Dios lo colocó. Pero no lo colocó por voluntad de él, lo colocó por exigencia del pueblo. El pueblo había visto que las naciones paganas tenían reyes y ellos también pidieron un rey. Ellos necesitaban un gobierno. Y ellos querían un gobierno. Ellos querían un gobierno igual al de demás naciones. Pero olvidaron que el mejor rey quería gobernarles. Y como Dios es caballero, dijo, bueno, ustedes quieren un rey igual a ustedes, pues se los voy a entregar. Y podemos ver los episodios que acontecieron en todo el tiempo de estos gobiernos. Llegaba, cuando ya hubo la separación, llegaba un rey bueno y ayudaba, llegaba otro y perseguía, y así aconteció y sigue aconteciendo a través de los tiempos, porque hemos olvidado al rey bueno, al que puede ayudarnos. Desde la creación la intención de Dios ha sido gobernar Él personalmente a la raza humana. Pero el pecado de la primera pareja desvió al hombre de la visión de Dios. Y por eso hay muerte, por eso hay dolor, por eso hay tristeza, por eso hay abandono, hay llanto, hay gemir. Porque eso es lo que puede brindar el gobierno del hombre, que es un gobierno demoníaco, es un gobierno perverso, es un gobierno interesado en beneficios propios y no en beneficios colectivos. Mientras que el gobierno de Dios es diferente. Dios dándose a sí mismo para que el colectivo esté bien. Ejemplo lo tenemos en el Calvario. Jesús se entregó a sí mismo en muerte cruenta para que todos los que entendiéramos el propósito divino estuviésemos bien. El resultado de que hoy usted tenga derecho a una vida eterna no es porque usted lo ganó y porque usted lo compró, sino porque Dios, el buen Rey, Jesucristo, el Rey de Reyes, se entregó, se sacrificó para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A principios de siglo, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo estaba activo en medio de la iglesia. El Espíritu Santo coordinaba, guiaba, direccionaba, hablaba, revelaba y hasta juzgaba. Vemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Ve? Hoy día lo hacen los concilios, las juntas de la iglesia, los comités disciplinarios. En medio de esto me asalta una pregunta. ¿Quién dirige a la iglesia de hoy? ¿Dios o el hombre? Dejo eso en el ambiente para que como líderes, como ministros y aún como pueblo de Dios, lleguemos a una verdad. Nos confrontemos con esta verdad. ¿Quién dirige en realidad la iglesia? Dios está pidiendo que no más iglesias muertas, no más iglesias religiosas, con una vida aparente y sin una verdadera profundidad espiritual. Sino, está pidiendo una iglesia que tenga una interacción con el Espíritu Santo de Dios. La unción no se da por los títulos seculares o eclesiásticos que el hombre tenga, sino por una humillación, por sumisión ante la presencia de Dios. Es por esa entrega voluntaria y sin prejuicios. Moisés dijo, ¿y quién soy yo para hacer semejante tarea, Señor? A lo que Dios le respondió, yo estaré contigo. Y Moisés no es como mucha gente dice, que Moisés era un cerebro de pollo, que Moisés no tenía visión. No. Moisés era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Pero ante el reto que tenía al frente, él se consideraba que no tenía las competencias para librar semejante reto, para llevarlo con éxito. Fue humilde ante Dios y decirle, esta tarea no es con voluntad humana. Y él le responde, yo estaré contigo. Bueno, que también le dijo, si tú no vas conmigo no voy a ninguna parte. ¿Quién soy yo
¿Mm? Ahora, la palabra que se da en las iglesias es por temas a tratar, ¿ah? Y no por lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¿Mm? Vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de la ofrenda, vamos a hablar del doctorado, vamos a hablar de las finanzas, pero no lo que Dios quiere hablar al pueblo. Volver a la senda antigua es volver a recibir una palabra que venga del Santo Espíritu de Dios y que dé vida a la iglesia. Es volver a llorar no por el problema que estamos pasando, sino porque nuestra alma está impactada por la cercanía de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nuestro clamor no sea porque Dios nos haga un milagro o porque nos haga una sanidad, sino nuestro clamor sea porque nunca nos falte su presencia. En el libro de Salmos, en el capítulo 42, del verso 1 al 5, me impacta este pasaje, siempre me ha impactado este pasaje, porque es tan claro. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sigue diciendo el salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, estaba en angustia. Mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Bendito sea el Señor. Me acuerdo de estas palabras y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y al final dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos en este 5 versos de este capítulo, si los podemos discernir, nos encontramos con una historia extensa. El hombre que había tenido la capacidad de llevar a la gente a la presencia de Dios, ahora estaba en angustia. Ahora estaba en angustia. Pero llegó a reconsiderar las cosas, a volverse a Dios, a mirar desde la óptica divina, y termina diciendo, pero ¿por qué te abates, alma? ¿Por qué te preocupas? ¿Ah? Vamos a esperar en Dios, porque aún le seguiré alabando. ¿Qué estaba diciendo? Las promesas de Dios son ineludibles. Las promesas de Dios llegarán. Esto es un pequeño momento de dificultad. ¿Ah? La gente lo está viendo como una catástrofe, me está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero yo espero en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea el Señor. El llamado a la senda antigua no tiene nada que ver con denominaciones. No tiene nada que ver con formas de vestir o religiones. El llamado a la senda antigua es un llamado directo a la conciencia del hombre a volverse a Dios y vivir en comunión con Él. Es ahí el secreto de Dios. Es donde está la libertad. Es donde está la oportunidad de poder ser mejores. En ese tiempo de intimidad con Dios, en ese secreto de Dios, en humillarnos delante de Dios es donde está la victoria del pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder encontrar esta verdad, para poder digerir, discernir lo que el Espíritu quiere de la iglesia, que la iglesia crezca. Estos no son tiempos para perderse, estos no son tiempos para, ni son un descanso. Quiero decirte, como pueblo de Dios, que no hay descanso en Dios. No hay descanso en la actividad que hacemos, porque nuestro descanso es Cristo. Tenemos que seguir orando, clamar de día y de noche. Jesús le dijo a Pedro, óyeme, te dejé ahí para que me acompañaras en oración y no has podido velar, no has podido quedarte siquiera una hora.
curioso, pero el pueblo de Dios está hoy así. La oración más larga de la mayor parte del cristiano hoy en día no demora 5 minutos. No hay intimidad. Pero sí podemos dedicarle horas enteras a una conversación en las redes sociales. Pero no tenemos tiempo para la comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Y es lo que Dios está buscando. Y por eso es que en estos tiempos la iglesia ha perdido su brillo, ha perdido su poder, porque ha perdido la intimidad. Ha perdido estar en el secreto de Dios. Ahí en el secreto de Dios es donde salen a flote los ministerios. Es donde el poder de Dios se manifiesta después en público. Es ahí donde los dones empiezan a fluir. Hay gente, para ti que estás pidiendo, que estás ahí escuchándome, y que le has pedido a Dios que te dé discernimiento, que te dé de pronto un don de hacer milagros, que te dé un don de revelación, que le estás pidiendo a Dios dones de sanidad, o no sé, que estás pidiéndole tú a Dios, y estás esperando. Pues quiero decirte que esto se consigue en el secreto. Dios lo tiene para ti. Dios lo tiene dispuesto para su pueblo. Pero esto no se entrega con una imposición de manos allá en un culto. O no lo consigues porque te lo profeticen. Porque hay gente profetizando cosas que Dios no ha dicho. Porque tampoco tienen tiempo de intimidad con Dios. Cuando se pierde la intimidad decimos cualquier cosa en el nombre del Señor. Decretamos cosas en el nombre del Señor. Cuando ni siquiera Dios lo ha dicho. Pero lo que sí sé es que en el tiempo de intimidad con Dios, la iglesia se llena de poder. La iglesia se llena de brillo. Porque para yo poder servir, para que otros sean pulidos, mi diamante tiene que ser pulido primero. Y él es pulido ahí en el secreto de Dios. El hombre o la mujer de Dios que tiene una vida de intimidad, que está ahí en el secreto de Dios, cuando le llega una revelación, sabe qué fue lo que Dios quiso decir. Y muchas veces estamos diciendo cosas que son almáticas, no vienen del cielo, no vienen de Dios. Son producto de lo que nosotros queremos ver. Son producto de nuestros propios pensamientos. Y así lo declaramos, y así lo decimos al mundo, y vemos que nunca se cumple. Pero la profecía que viene de la boca de Dios se cumple. La profecía que ha sido dada porque Dios habló, porque Dios instó al hombre o a la mujer de Dios que la dijera, se cumple. Porque lo que Dios dice se sostiene. Porque Él es fiel. Mucha gente quiere llegar a Dios nomás en el momento de crisis, en el momento de la necesidad, cuando necesita un poco de dinero, cuando necesita un milagrito, cuando necesita una sanidad. Pero eso tampoco funciona de esa manera. Dios muchas veces hace el milagro por su misericordia. ¿Tú te imaginas que Jesús fue al monte de los Olivares, allá al Getsemaní, porque lo andaban persiguiendo? No, era su costumbre ir a ese lugar. Y yo me recordaba de niño cuando me iban a pegar. Yo tenía un lugar en donde me escondía. Y yo recuerdo que una noche me metí ahí en mi lugar de refugio, que nadie sabía. Y me dormí y me cogió la noche. Mi mamá llorando porque creía que me había ido de la casa. Yo estaba entre la misma casa, yo estaba en el techo. Yo me montaba en el techo de la casa cuando me iban a pegar y me escondía. Y estaba ahí montado y como nadie sabía, y yo dormido, con el frío de la noche, lógicamente me rendí más. Y todo el mundo creía de que yo me había escapado o me había pasado algo. Fue tanto el impacto que produjo en mi mamá que cuando me desperté, que me tiré de allá arriba, claro que quedó al descubierto mi sitio de escondedero,
Mi mamá ya se le había pasado la rabia, todo eso, y empezó a llorar de alegría porque yo había aparecido, pues yo estaba dentro de la casa, yo estaba ahí mismo en la casa. ¿Ve? Y así pasa, de pronto a usted también le ha pasado, como niño tenía un lugar donde se escondía cuando le prometían pegarle. Jesús fue ahí al monte de los Olivares porque era su costumbre, porque era un hombre de intimidad con Dios, porque era un hombre que mantenía una vida plena en Dios. Y ese lugar ahí era su sitio de oración. Que tu oración no sea por las circunstancias, porque el cristiano no tiene por qué temerle a las circunstancias. Tiene que temerle a Dios y llevar una vida de intimidad con Dios. Mira lo que Jesús dijo. Yo te pido que apartes de mí este momento que es amargo. Pero estoy a tu disposición. Él sabía que Dios lo iba a hacer, quisiera él o no quisiera. Digo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que hoy te invito a la senda antigua. A la verdadera senda antigua que no tiene nada que ver ni con peinados, ni con vestidos, ni con dogmas humanos, ni con concilios. Tiene que ver con estar en el secreto de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos y oraren, ¿sabes? Este pasaje tiene mucho. ¿Cuándo te vas a arrepentir de tus malos caminos? ¿Cuándo me voy a arrepentir de mis malos caminos? Cuando entro en intimidad con Dios. Porque ahí en el secreto, donde nadie me ve, ahí donde tengo que estar desnudo delante de Dios, ahí donde no vale ningún concepto, ahí donde frente a su poder yo soy pequeño, donde los títulos, donde las posiciones, donde el dinero no tiene nada que ver, donde todo es inútil porque estoy en la presencia de Dios. Ahí es donde, cuando tenemos ese tiempo de intimidad, Dios va a hablar a mi vida, Dios va a hablar a tu vida y te va a decir: esto está mal, corrige esto, cambia esto, direcciona esto. Ministros, amados hermanos, mi invitación hoy, Dios me la hizo a mí y yo se la hago a usted como ministro. Ministros del Ministerio Sendero de Salvación. Hoy les invito para que volvamos a esa senda antigua, a la intimidad con Dios, al secreto de Dios, en donde todo, absolutamente todo, lo que nos sirve quedará al descubierto, para que saquemos lo vil de lo precioso y seamos como su boca, para que hablemos la palabra de verdad, para que podamos llevar una palabra que dé vida al pueblo, no que lo duerma. Dios está cansado de ese evangelio. Dios está cansado de esa tanta palabrería profética y el pueblo muriendo. Dios hace un llamado hoy a través de mi vida. Me lo hizo a mí primeramente, a que volvamos a la senda antigua, a que volvamos al tiempo de intimidad, porque la iglesia está como los discípulos ahí en el Getsemaní, durmiendo. No somos capaces de velar. Dios me recuerdo ahora mismo las vigilias que hacíamos cuando inicié en los caminos del Señor. Que empezaban a las 7 de la noche, terminaban a las 6 de la mañana. No había momento para más nada, sino para alabar a Dios, para administración, para la palabra de Dios. No había café, no había panes, no había gaseosa, no había chocolate, había palabra. Pero había unción. Y cuando hay unción en un lugar,
no viene el aburrimiento, no hay tedio. Pero hoy las vigilias son de 3 horas y de las 3 horas la gente lleva almohadas, sábanas, gaseosas, té, chocolate, pan. Tienen que complementarse con lúdicas. Pues llegará el tiempo en que llevaremos dominó y ajedrez a las vigilias. ¿Por qué? Cuando no hay presencia de Dios, el hombre trata de reemplazarla por otras cosas. Pero la presencia de Dios no la puede reemplazar nada ni nadie. Sé que hoy mi mensaje ha sido un poco fuerte, pero doy lo que Dios me entregó para dar. No crea, a mí me ha hablado mucho esta palabra. Para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para ti sea de bendición. Porque quiero invitarte a reflexionar. Quiero que juntos reflexionemos en qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana. La iglesia, ¿qué está haciendo por levantarse? ¿Sabes qué espera Dios de este tiempo? Que cuando volvamos a los templos, si es que vamos a volver a los templos, la iglesia salga avivada de las casas y que sea, al unirnos, estalle esa bomba, esa dinamita que Dios quiere que seamos. ¿Eh? Pero el avivamiento va a empezar ¿dónde? En el secreto de Dios. Porque es que estamos buscando el avivamiento dentro de los templos. Y el templo es un lugar donde vamos a compartir entre hermanos. Pero el avivamiento lo llevamos dentro de nuestros corazones. Y solo se consigue en el secreto de Dios. Es ahí donde está la solución a la problemática del mundo de hoy. Iglesia, somos la solución. Cristo es la solución. Y nosotros somos portadores de Cristo. Si se humillare mi pueblo, no lo olvides. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, y orare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Te invito a que oremos. En esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro entendimiento, pero también reconociendo que hemos fallado, que hemos perdido brillo, y que todo está en las manos de nosotros. Estamos pidiéndole a Dios lo que Dios ya nos entregó, porque hemos perdido la visión. Ya nuestros ojos espirituales no ven los tesoros de Dios entregados a nosotros. Tenemos las manos llenas de bendición. Los tesoros del cielo están en nuestras manos y no los podemos ver, porque eso no se ven con ojos físicos. Nos está pasando como a Tomás. Si no meto el dedo en las heridas, yo no creo. Y Dios hoy está diciéndote, como le dijo a Tomás, ven, mete la mano. Pero abre tus ojos espirituales para que puedas ver. Hoy Dios quiere que nos acerquemos a Él. Como sus hijos. Como Él lo demandó. No son los decretos del hombre los que cambian las cosas. Son los decretos de Dios los que cambian las cosas. Y Él decretó para su pueblo salvación y vida eterna. Los decretos de Dios están vigentes. No necesita de un ministro, de un hombre que venga a redecretarlos cuando están decretados por Dios.
Lo que se necesita es que la iglesia reciba en su corazón y en su alma los decretos de Dios, Amén. lo que fue decretado para nosotros. Amén, así es. ¿O acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Yo creo que sí, iglesia. Yo creo que sí. Oremos. Padre soberano, Dios omnipotente, Rey de toda gloria, dueño de toda carne. Señor, tú eres santo y fiel. Tus decretos son ineludibles, son firmes, Señor. Y aquí estamos, Padre, humillándonos delante de tu presencia, reconociendo nuestras debilidades y nuestra superflua vida cristiana. Hoy te rogamos, Señor, que nos perdones y que tu Espíritu Santo nos aliente para poder encontrarnos con esa intimidad, Señor. Danos fuerzas, porque estamos debilitados, porque estamos agotados. Danos fuerzas porque la iglesia está como el valle de los huesos secos. Y eres tú, Señor, el que nos levanta. Eres tú, Señor, el que nos sostiene. Eres tú, Dios mío, el que puede hacer ese milagro en nosotros. Vamos a ti, Señor. Tal vez al momento que lleguemos a nuestro cuarto o en nuestro lugar de oración y nos arrodillemos, no va a salir palabra, Señor, porque hemos perdido el brillo, porque hemos perdido la continuidad, porque hemos perdido la intimidad. Pero tu Espíritu Santo la va a ir restaurando, Señor. Poco a poco, tal vez. Pero clamamos, Señor, por misericordia, Señor. Y porque llenes nuevamente, Señor, nuestras vasijas del fino aceite de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, amante Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Siente tu presencia. Gracias. Señor, imparte tu presencia, Señor, también a todos los que nos están mirando, Dios. A todos los que están escuchando, Dios mío, este mensaje. Trae salvación y vida eterna a tu pueblo. Así es, Dios. Gracias te damos, Gracias Señor. te damos, Padre Santo. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.